La lluvia nos trajo una nueva prueba de sabor. Luego de la lluvia tenemos novedades en la huerta. Vamos, que me voy a acercar a la planta responsable de este video. La tenemos por acá. Se trata del huitite, también conocida como fruta de savia. Esta es la planta. Y por acá tenemos a los frutos responsables de este video. Ahora voy a cosechar algunos de ellos, los voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos los frutos del huitite. Para el que no conoce este frutal, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les muestro la planta que nos regala estos frutos. Es un video orientado sobre su cultivo. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sobre sus beneficios para la salud, sobre sus frutos y usos, más otros datos, para luego pasar a la prueba de sabor. El huitite es un arbusto grande o un árbol pequeño originario de las zonas tropicales de América. Se lo encuentra desde el sur de México hasta la parte norte de América del Sur. Se encuentra a orillas de caminos y entre plantaciones de café. Se cultiva como ornamental, como cerco vivo, como medicinal y como comestible. Se adapta a varias condiciones. Es un árbol rústico y de rápido crecimiento. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. En la medicina tradicional se usan sus hojas, corteza y frutos. El huitite es bueno para problemas de hígado, indigestión o empacho. En la medicina popular se usan las hojas en agua para aliviar gastritis, acidez y otros padecimientos estomacales. Si se machacan las hojas en agua, es bueno para la fiebre. Algunos pueblos originarios de su región nativa usan la corteza y las hojas para elaborar infusiones que se usan para tratar afecciones respiratorias. Ahora les voy a contar otros datos del huitite. Los pueblos originarios de su región lo consideran un árbol sagrado. Sus tallos se utilizan como tuberías para transportar agua en zonas rurales. El huitite es muy apreciado por su madera. En Costa Rica se ha utilizado en la construcción de casas. También se utiliza para fabricar instrumentos musicales como guitarras y violines. En su lugar de origen alimenta a aves, abejas, avispas, mariposas, murciélagos y ardillas. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y sus usos. Los frutos se pueden consumir frescos y sirven para hacer jugos, mermeladas, jaleas o incluso bebidas alcohólicas. La pulpa se utiliza para preparar un tipo de dulce tradicional llamado huitite con miel. También queda muy bien en licores, helados y una deliciosa salsa agridulce. La miel que producen las abejas extrayendo néctar del árbol es de color verdoso, aroma fuerte y sabor distinto.
El fruto es una baya de 5 a 6 milímetros de largo, jugosa y de color amarillo anaranjado. Se consume entero y tiene varias semillas. Luego que haga la prueba de sabor, voy a hacer un párrafo aparte y les voy a contar algunos datos de las semillas del huitite. Ahora voy a pasar a la parte más esperada del video, la prueba de sabor del fruto. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor del fruto que acabo de presentarles. En este caso se trata del huitite, también conocido como fruta de Sabiá. Y hoy lo voy a probar por primera vez. Ahora voy a pasar a ese momento, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico. Hmm, Muy bueno, muy bueno. Voy a probar un segundo fruto, así les hago una buena descripción. Mm, Vale la pena, ya les cuento. Es un fruto dulce y que carece de acidez. La parte exterior es más dura que el interior, el cual es jugoso. Entonces, cuando se mastica el fruto, produce un efecto como una pequeña explosión de sabor. Y el sabor es difícil de describir, ya que no hay frutos comerciales con el sabor del huitite, pero les cuento que me recuerda un poco a la miel mezclado con algo más. Este fruto vale la pena, por algo se lo consume y valora en Costa Rica. Digo Costa Rica porque por lo que investigué es uno de los países que más lo conoce y más lo utiliza, pero seguramente habrá otros países en donde lo conocen. Ahora lo prometido sobre sus semillas. Las semillas germinan entre los 20 y 40 días. Las semillas secas conservan poder germinativo hasta por 3 años. Cultivada de semilla, la planta regala sus primeros frutos entre el año y año y medio después de la siembra. También se puede reproducir por esquejes. En resumen, es un frutal que vale la pena, y no solamente por su fruto, el cual es muy rico, también por otras razones. Ahora al finalizar este video, les voy a dejar el video que les prometí, hablando sobre su cultivo, y ahí les cuento bien de qué se trata. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho hacerlo. Sobre todo probar estos ricos frutos. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. También les agradecería muchísimo que compartan nuestros videos del canal en sus redes sociales. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau. Chau.